Aló. Hola, ¿me escuchas? Ok, perfecto. Astrid, sí, te voy a explicar unas funciones básicas de la plataforma C3. Bueno, eh, la primera es que acá, en esta pestaña que está aquí, podemos configurar el tiempo, ¿no? Imagino que tienes ahí configurado y podemos configurar el tiempo de la plataforma. Acá podemos configurar la profundidad con que nosotros queremos ver el gráfico. Esto es muy importante. Esto es muy importante que nos adaptemos sea una escala o la otra. Si vamos a escalar el precio acá también, ¿ves? Porque entonces cada vez que estemos operando nosotros tenemos que saber apreciar toda la información que yo tengo en el curso. Tienen que saber apreciar distancias, profundidades, todo eso. El tamaño de las velas es importante tomarlo en cuenta a la hora de estar trabajando con este tamaño, con esta escala, porque entonces ya debemos reconocer cuáles son nuestras velas claves para entrar. Aquí tenemos zonas de acumulación o donde tenemos soportes y resistencia, y también cómo se comportan nuestras medias móviles. Lo que me estabas preguntando básicamente por el grupo era cómo aumentar y reducir. Entonces en este caso voy a abrir una operación rápidamente. Yo le estoy dando clic derecho y se me despliega esta pantalla. En esta pantalla yo puedo elegir si comprar o vender, solamente dando un clic acá o dando un clic acá. Si doy doble clic se ejecuta la orden. Si yo le doy al botón, a este botón que está acá abajo, voy a tener los datos de dónde detener la pérdida y dónde tomar ganancias. Yo puedo decir que mi pérdida puede estar basada solamente en 8 pips. Y esa pérdida representa este porcentaje en el total de mi balance y representa esta cantidad de dinero en el total de mi balance. Esto que está acá es el precio en el que se cerraría la orden. Si yo doy clic en toma de ganancia, lo ideal sería poder tener un ratio como mínimo 1, 2. Esto significa 1, 2, que por cada dólar que estoy arriesgando en el mercado tengo que buscar obtener 2 veces eso. Este sería el precio que tomaría ganancia y este sería el porcentaje que tomaría ganancia en función de mi capital.
Y esta sería la cantidad de dinero. Ahora, si yo ejecuto la orden de mercado, en este momento eso es una orden de mercado, si yo quisiera aumentar mi posición, en este momento yo le doy vender, no importa el sentido que estemos haciendo, esto es un video de prueba solamente para saber la función de cómo aumentar y reducir y algunas características básicas del sitio. Si yo quiero aumentar mi posición, yo doy doble clic en esta pestaña. ¿Ves? En este caso, primero te voy a explicar. Si le damos clic acá, cerramos la operación. Si le damos clic acá, aumentamos la posición. Y si damos clic en este, que es esta figurita que está así, esto es la opción de Stop and Reverse. En ese momento nosotros hacemos un Stop Out, cerramos la operación y la operación se abre en sentido contrario. Ahora, si yo quiero aumentar mi posición en una ubicación clave, como se los he venido explicando, yo doy doble clic acá y en esta pestaña que está aquí, yo tengo que aumentar mi lotaje. Y yo le digo que voy a aumentar el doble. Entonces automáticamente me va a decir agregar, ¿verdad? Va a decir agregar y yo le digo OK. Y él está agregando dinero a mi posición. Hay otras técnicas más adelante que vamos a ver al momento de agregar. ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo, donde tenemos exactamente esta línea de compra, o sea, la línea de venta. Si yo no quiero que esa línea se me desplace demasiado cuando estoy haciendo un aumento, hay varias técnicas para hacerlo. Esa distancia se puede ver, pues se va a desplazar menos cuando el lotaje de nosotros sea menor al que tenemos abierto desde un inicio. Si yo aumento la misma cantidad, el mismo lotaje, si por ejemplo yo entré con 20.000 y estoy aumentando a 40.000, la línea de compra o línea de venta donde se ejecuta la orden prácticamente se va a mover al punto exactamente donde yo estoy ejecutando esa orden. Pero por el contrario, cuando esta operación es más pequeña, digamos 10.000, y mi operación inicial fue de 20.000, esa línea de compra no se va a mover hasta el punto donde yo estoy ejecutando mi orden. Entonces ese desplazamiento de la línea de compra nos ayuda a nosotros porque queda el precio separado de donde nosotros estemos. ¿Ves? Cuando el precio también está muy distanciado de nosotros, que ya van a nuestro favor, que nosotros aprovechamos para aumentar, también esa línea de compra prácticamente su movimiento es mínimo, es muy mínimo. Lo único es que para saber aún realizar los aumentos, tenemos que saber en qué fase de la tendencia estamos ubicados. ¿Ves? Si nuestra tendencia es en la primera fase, si por el contrario ya estamos en una fase media o ya en una tercera parte donde no deberíamos realizar ningún tipo de aumento, sino cualquier tipo de retiro. Eso nosotros lo vamos contemplando con los conceptos que yo les voy dando a ustedes de aumentar cuando tenemos poca distancia y salir de las operaciones cuando ya tenemos mucha distancia. Distancia, madurez y tiempo. Esos conceptos. Ahora, ya vimos cómo aumentar, ¿verdad? Damos clic en esta pestaña que está acá de CTrader. Esta es la opción de CTrader. Ahí va a depender de la plataforma. Si nosotros damos clic acá y yo quiero, por el contrario, hacer una reducción del lotaje, yo le coloco un valor menor, 10.000,
y él me va a decir que acá puedo cerrar 10.000 del lotaje que yo tengo. Le doy cerrar, automáticamente se ejecuta la orden aquí. En este caso se ven las flechitas allí, como pudimos cerrar la operación y cerró en positivo del punto donde nosotros la abrimos. Ok, Astrid, quería hacerte una pregunta, no sé si tienes alguna duda. Miguel, Miguel, Ajá. que entonces cuando yo le doy, o sea, cuando voy a reducir ese lotaje, o sea, me dices que cierre la cantidad restante, ¿sí? Ahí yo estoy tomando las ganancias de ese, por ejemplo, en el caso que usted colocó, de esos 30K. Sí. Sí, sí. Ah, ya. ¿Qué trae el hábito? Bueno, ya va. Listo. Lo he ocupado aquí. Ok. Lamentablemente a la página voy a quitar la impresora de la máquina. No. Ok. Ajá. Y eso sería como una venta en beneficio, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Eso sería una venta en beneficio. Ah, ya. Eso sería para hacer esto. Lo que es la misma reducción sería la misma venta en beneficio. Ahora, ya yo te di, ahorita no vamos a hablar de los conceptos, pero ya yo te di los conceptos para saber hacer esto. Sí, Aquí tenemos sí. solamente el tema de la plataforma, pero ya yo te di los conceptos para saber hacer esto. Sí, y cuando voy a hacer un aumento ahí en la plataforma, Ah, bueno, es el mismo. Le damos clic aquí. las ganancias, Cuando hacemos un aumento, asumimos un nuevo riesgo, pero ese riesgo va a estar en función al 1% del total de nuestro capital. 1%. y las ganancias las toma desde la primera vez que lo coloqué o sería como si fueran 2 veces. No te entendí la pregunta. Cuando hago un aumento, él toma, por ejemplo, yo hago un aumento cuando tengo un ejemplo, 10 pip, pero ese aumento lo considera desde 0 o desde 10 pip hacia arriba. Hago un aumento cuando tenemos 10 pips y ese... Ajá, repíteme la pregunta, disculpa, Ashley. Cuando voy a hacer un aumento, ¿sí? Por ejemplo, lo hago cuando tengo 10 pip, que se supone que lo hago porque va a seguir subiendo, ¿sí? Ok. Ajá, entonces la cantidad de pip que voy a ganar, o sea, en dinero, pues, ¿lo considera desde que hago el aumento o desde que abro la operación, mejor dicho, así? No, bueno, a eso me refería cuando te estaba explicando, por ejemplo. Eso es muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Muy, muy buena. Si en este momento yo tengo mi línea de compra aquí, la estoy trazando como una línea blanca, ¿verdad? Ahora, Sí. vamos a suponer que vamos a la venta, ¿no? Vamos en corto.
Estamos en corto. Voy a trazar acá, ¿verdad? Ahora, supongamos que yo hago un aumento en corto en cierta zona. Si ese aumento, y mi aumento inicial es de 40, o mi operación inicial es de 40, si yo aumento a 80, acá, si yo aumento a 80, ya tú conoces los lotajes, ¿verdad? Estaríamos hablando de 4 mini lotes, 8 mini lotes, estaríamos haciendo el aumento. Por supuesto, hicimos una entrada con 40, por ejemplo, en la línea blanca, ¿verdad? En esta línea blanca que está aquí, ¿verdad? Pero si nosotros aumentamos prácticamente el mismo tamaño del lotaje, la línea posiblemente, porque no te puedo decir exactamente cuánto va a ser la distancia, va a depender de dónde realizas el nuevo aumento. Ahora, si realizas el nuevo aumento del mismo tamaño y no hay suficiente distancia, o sea, está muy cerca de, tu aumento está muy cerca de donde abriste tu operación inicial, el desplazamiento de la línea de compra va a ser prácticamente al punto donde estás realizando el aumento. ¿Ves? La línea de compra. Eso lo vas a ir probando, te vas a ir dando cuenta. Ahora, cuando el precio ya se ha alejado mucho de ti, supongamos que tenemos mucha distancia, ¿no? Tenemos mucha distancia. Y yo hago un aumento exactamente acá, en esta línea, o sea, allí entro, en esa operación, yo entro aquí, ¿verdad? Entro aquí. Y supongamos que yo hago un aumento por esta zona porque el precio viene a mi favor en esta zona, ¿verdad? Cuando el precio está distanciado suficientemente de nosotros, esa línea de compra apenas se va a mover apenas va a tener un desplazamiento. Y todavía vamos a tener toda esta diferencia, todavía vamos a contar con toda esta distancia a nuestro favor. ¿Ves? Esto es como caso hipotético, porque no te puedo decir exactamente cuánto se va a desplazar la línea de compra o la línea de venta donde ejecutar. ¿Ves? Claro. Y en ese ejemplo, entre la línea blanca primera y la línea roja, no pasa nada, o sea, no hay ni ganancia, ni pérdida, nada. No, porque estás asumiendo nuevos riesgos. Es más, mientras tú no retires dinero del mercado, eso es dinero sobre la mesa. Es dinero que no puedes tomar en cuenta como que si lo llevas en ganancia. Mientras no retires dinero, como yo te estoy explicando, por ejemplo, la primera regla de trading, que te la di allí por el grupo, pero te la voy a explicar después en la clase de trading, cuando veamos los 3 tipos de trading stop. Hasta que no retires dinero, eso no es dinero que puedas tomar en cuenta como ganancia. Ahora, cuando veamos los aumentos, los trailing stock, bueno, que yo te estaba explicando parte de cómo hacer los aumentos, te vas a dar cuenta dónde nosotros volvemos a asumir nuestro riesgo. O sea, nuestro riesgo está hasta cierta zona, no más de allí. Ok, para volver a repetir el ejercicio, si vamos a aumentar, aquí, si yo le doy doble clic en esta área y quiero aumentar, yo simplemente aquí en esta botón le he dado doble clic. En esta pestaña coloco la cantidad de dinero que quiero aumentar, el tamaño de mi lotaje que quiero aumentar en este caso. En este caso, si yo quisiera aumentar a 40.000, yo coloco aquí 40 o 30.000 y voy a agregar dinero a mi posición. Voy a agregar otro lotaje a mi posición. Yo lo voy a agregar, ahí estoy aumentando de nuevo la posición. ¿Ves? Allí aumento dinero. Por el contrario, si yo lo que quiero es hacer un retiro, parte del dinero para quedarme dentro de la operación, para ir operando con el mercado, operar con el mismo dinero del mercado, yo vengo acá y coloco menos cantidad. Te vas a dar cuenta que ahora no nos dice agregar, sino que nos dice cerrar. Esta opción solamente la tenemos en CTrader, no sé otras plataformas.
Otras plataformas se maneja de distintas maneras. Por ejemplo, si yo le di vender, en cierto momento tengo que comprar. Si yo le di comprar, en cierto momento tengo que vender. Pero, por ejemplo, si aquí quiero retirar, yo le digo retirar y él automáticamente va a sacar dinero a mi favor. ¿Ves? Ahorita se está moviendo hacia la alza. Estamos prácticamente en una ubicación 5 de que yo les doy a ustedes con mucha distancia. Y ya empieza a buscar un panorama alcista. Aquí estamos viendo una zona de acumulación. Ok, Astrid, si tienes otra duda. Tengo una duda, ¿qué es lo que, donde están los tiempos? Dime, ¿qué duda M2, tienes? ahí hay otra columna que sale al lado. Tú tienes una opción en la parte superior, allí que le puedes dar y te va a aparecer como un marcador. Me puedes marcar en la pantalla y me subrayas allí donde quieres que te explique. Ah, ya. Uy, esa M2, ahí donde cuando uno coloca el cursor, se abre otra columna. Ok, esos son para los, ya te explico. Esos son para los ticks y lo estándar que son los minutos. En este caso yo no aprendí con ticks, yo aprendí con minutos. Y es la temporalidad con las velas con las que nosotros estamos trabajando. En este caso yo te estoy explicando que tú vas a trabajar con una temporalidad de 2 minutos. Cada temporalidad, O sea que cada vela se conforma en un periodo de tiempo de 2 minutos. Ajá, ¿tienes otra pregunta? que yo recuerde. No, más que todo era eso. Las líneas verticales te sirven para ver en la hora de la apertura del mercado, a la hora que abre el mercado como tal. ¿Ves? Saber la hora que abre el mercado es importante. Y las líneas horizontales te sirven para colocar la línea CDA del mercado. ¿Ves? Ya yo te expliqué en la clase qué significan las líneas, la línea CDA y la línea vertical. Sí. Tenemos que saber en los pares de divisas con qué mercado vamos a operar. Con el mercado americano, con el mercado europeo, con el mercado asiático, etc. Bueno, Astrid, este video es cortico, lo voy a subir en YouTube, lo del aumento, porque siempre me preguntan cómo aumentar y cómo reducir. Bueno, ya saben, lo hacemos por acá. Sí, Miguel, esa es la duda que yo tenía ahí porque la que hice hoy me tocó cerrarla porque no supe cómo. Esto es bien importante también. Esta flechita nos ayuda a nosotros, esta que tenemos acá, en sí traída, nos ayuda a nosotros a ver el tamaño de las velas. Yo doy un clic aquí, yo puedo ver el tamaño de las velas que se están formando. Y si puedo entrar exactamente en ese punto. ¿Okay? Si me conviene entrar en ese punto. Entonces, son tamaños de velas que yo decido si quiero asumir ese riesgo o no. ¿Okay? Riesgo que ya ustedes tienen previamente calculado con la gestión de riesgo, el porcentaje. En este caso, si es el 2%, si es muy pequeña, el 1%. Bueno, Astrid, te la voy a dejar hasta aquí. Cualquier cosa, estamos hablando por el grupo. Está bien, Miguel. Cualquier duda que tengas. Bueno, Miguel, gracias. A tu orden.